Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo
creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. ¿Ficción o realidad? Fue los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on-off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, pongo hojas, le cierro la puerta, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Veces de Colores, un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola, estamos aquí de nuevo, como cada lunes, de la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral. Minuspace en Peces de Colores. Hoy tenemos una invitada, ella es Carmen Aleix, de la Asociación de Accidente Vascular Cerebral, es la presidenta de ABC y la secretaria de la Federación Española de Ictus. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes, Raquel. Explícanos un poquito cómo empezó la asociación y... A ver, la asociación, Asociación Catalana de Personas con Accidente Vascular Cerebral, nació pues en el año 1990. Nació de un proyecto en Barcelona, en el distrito de Sant Andrés, y junto con el Instituto Guttmann y unos familiares de personas afectadas de ictus. Fue, bueno, de allí, desde entonces ahí ha llovido mucho, ha habido avances y también nos trasladamos de Sant Andrés y actualmente estamos en Sant Boi de Llobregat. Y allí, pues bueno, es donde hacemos todo el tipo de actividad, pues relacionada con los socios y, bueno, en general, todas las labores que acostumbra hacer una asociación de este tipo de discapacitados. ¿Cuántos socios sois? A ver, para decir la verdad, socios no somos tantos como personas con un accidente vascular hay o personas que reclaman de nuestros servicios o de nuestra ayuda.
porque en fin, normalmente asociarse cuesta un poco. Pero bueno, la persona que acude a nuestra asociación, pues le ayudamos en lo que podemos, si se hacen socios bien, y si no, pues es igual. Aquí estamos para ayudar a la persona que tiene problemas de este tipo. Como siempre, para trabajar poquitos. No, para trabajar poquitos, y cuesta mucho sacar adelante una asociación y mantenerla. Pero bueno, siempre hay buena voluntad y eso también suple pues muchas carencias. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es un ictus? Antes se decía mucho embolia y ahora se dice ictus. ¿Hay alguna diferencia? Sí, o sea, antes se decía embolia, pero ahora un ictus puede ser una embolia o un derrame cerebral. O sea, tanto puede ser por que algún coagulillo de diferentes sitios vaya a parar al cerebro y entonces sea una embolia, o bien porque sea un derrame cerebral, que también entonces también se le llama ictus. Son en dos vertientes, pero es lo mismo. Las secuelas son igual, muy diferentes, más o menos. Sí, vienen a ser igual, porque todo esto cursa con una discapacidad. O sea, básicamente sí, pero bueno, la hemorragia es más complicada. ¿Cómo se detecta el ictus? El ictus, bueno, digamos que detectarse, hay síntomas que pueden dar lugar a que se reconozca lo que es un ictus. Puede ser que, por ejemplo, tengas la visión que te se nuble. También puede ser que medio cuerpo te notes que se duerme. Bueno, luego la fuerza, la sensibilidad, todo eso hace que sean síntomas. O sea, y también un dolor muy fuerte de cabeza, que esto es lo que puede dar lugar a un derrame cerebral. O sea, un dolor de cabeza que no sea normal, un fuerte dolor de cabeza. Y en estos casos la urgencia es irse volando a un hospital, y si puede ser un hospital que tenga unidad de ictus, mejor todavía. Hay muy pocos, hay 4 unidades en Cataluña. No, creo que ahora ya son 7. Últimamente, sí. Sí, es que hasta hace poco en todo el territorio español habían como unas 29. Digo todo el territorio porque, en fin, el problema es nacional. Es nacional porque la discapacidad es muy grande. Siendo la primera causa de muerte en la mujer, pues no se le ha atendido ni se le atiende como se debiera. Si es mayor, menos. Si es mayor, menos. Pero bueno, pero es que hoy día ya no es que sea la persona mayor la que tenga un ictus, sino que hay personas muy jóvenes. Sí. Y también hay una franja entre 40 y 60 que también cada vez va en aumento. Hay factores de riesgo, si fumas, si bebes, Sí, claro. Hay factores, digamos, que ya son no modificables, como pueden ser las malformaciones vasculares. Luego hay unos modificables que pueden ser el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, el estrés, el consumo de drogas, que cada vez también va en aumento. Luego están los controlables, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, las enfermedades del corazón y el colesterol. Básicamente son esas. Hay algunas más, porque también la raza también influye, la raza negra americana también. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque ahí sí que no me has pillado. Pero influye. ¿Con más o con menos? Con más. O sea, hay muchísimas personas. Pero americanos. Dicen la raza negra americana.
Igual No sé, quizá por el sistema estrés. o por el sistema de vida, no lo sé. Pero a ver, en los manuales y muchísimos viene esto precisamente, que también influye. Quizá no influya tanto en los chinos, pero bueno, eso sí que, vaya, yo lo he oído de siempre y vamos en foros médicos, no es que aquí lo hayamos sacado de algún sitio extraño. También ahora en las mujeres es muy frecuente por el estrés. Sí, claro. Sí. El estrés también, antes no se contemplaba, pero ahora se contempla el estrés y claro, son debido al tipo de vida que se lleva, yo supongo, que van saliendo pues más condiciones como para sufrir un ictus. Por eso me extrañaba que la raza negra será en América, porque en África creo que estrés tienen poquito, tienen otra filosofía Puede ser. de vida. Hombre, es que cambia mucho el estrés, la vida de África a la vida de Estados Unidos, eso por descontado. Quizá que eso y el sistema de comidas también, o sea, mientras a unos les falta lo básico y la comida, pues a lo mejor pues allí es diferente. He leído que es la mayor causa de discapacidad en personas adultas, como lo es en infancia la parálisis cerebral, que más o menos las secuelas son muy similares. Son muy similares, porque todo no deja de ser una alteración cerebral, ya sea por una cosa o por otra. Y según donde te afecte puede ser muy similar. Sí, pero es la tercera, o sea, es la tercera en discapacidad, es el ictus. La tercera causa en discapacidad en el adulto. He leído también en vuestra página web que tenéis asesoramiento legal. Pues sí. ¿Eso por qué? A ver, generalmente los enfermos de ictus no necesitan mucho asesoramiento legal, porque como quedan con una discapacidad que los inhabilita para trabajar, entonces ya por la seguridad social o por donde sea, ya le dan la incapacidad y la minusvalía y ya no. Pero aún con todo y con eso tenemos asesoramiento legal por si alguna persona afectada quiere hacer algún trámite, pues se lo facilitamos. O sea, pero bueno, digamos que hay otras actividades que tienen más relevancia que el asesoramiento, porque tampoco es que haya mucha demanda, pero bueno, lo tenemos ahí como otras actividades. También tenéis un grupo de ayuda mutua, que eso es muy importante. Pues sí, y en esta enfermedad, pues la verdad es que les es de mucha ayuda. Y sí, semanalmente tenemos un grupo y que, en fin, ya hace como 3 años que lo tenemos ya como cosa rutinaria. Cada miércoles hay grupo, pueden haber personas que a lo mejor repiten grupo, porque lo hacemos también sistema taller. O sea, sistema taller que dura 7-8 semanas y bueno, puede ser de diferentes cosas, puede ser de ansiedad, puede ser de auto, ¿cómo se llama? De autoestima, que no me salía, porque este casi es el que tiene más éxito. Y bueno, y generalmente o repiten, bueno, o se cambia, porque claro, si hay otras personas que lo pueden hacer, pues tampoco es cuestión de que vayan repitiendo, pero quedan muy contentos y generalmente repiten. No, y va muy bien, va muy bien. A nivel laboral,
claro, si estás trabajando te dan la incapacidad laboral, pero hay alguien que pueda trabajar después. A ver, si es un ictus muy ligero, pero generalmente, a ver, una vez nos pidieron una estadística de las personas que teníamos socias, porque al ser una entidad privada son socios o usuarios, pero bueno, entonces se hizo una estadística y quedó pues como un 7%. Claro, tampoco es el muestreo de decir de toda Cataluña ni de toda España, pero por otras asociaciones que tenemos contacto del resto de España, el nivel de persona que se puede integrar es muy bajo. Si ha tenido un ictus muy ligero, pues sí, se reintegran, pero si no, no, ya quedan con una discapacidad. La prueba está que, bueno, normalmente cada año se producen como unos 100, aquí en España unos 120.000 casos nuevos. Entonces, pues, por ejemplo, de esto se recupera un 30%, otro 20% queda con invalidez permanente y el 50% restante queda con secuelas, lo cual da una idea de lo importante que es. Y contra más edad, más frecuente o no. Pues es que antes era el abuelito o la abuelita de la familia al que le pasaba, pero es que nosotros cada vez detectamos en personas más jóvenes. Nosotros tenemos personas pues que les han dado el ictus pues a unos 24 años, o sea, gente joven y en edad laboral. Y mujeres. Cuando tienes algún síntoma de los que hemos hablado, que ves mal, que se te duerme un brazo o tal, siempre es un aviso del cuerpo para que le hagas. Claro, para que te hagas caso y la gente pasa. Bueno, es que hay un desconocimiento bastante general, o sea, lo que se tienen que hacer políticas de prevención, hacer divulgación para que llegue a la población en general, porque muchas veces, y nosotros sabemos de casos que a lo mejor le ha dado un dolor fuerte de cabeza, y bueno, es aquello de que se ha tomado una aspirina y se ha puesto en un sofá a dejarlo pasar. Y eso ha desembocado en una hemorragia cerebral. O sea, yo conozco casos que han muerto precisamente por eso. Primero porque la aspirina no se debe tomar, y menos cuando tienes un dolor muy fuerte. Porque hace que la sangre fluya más, ¿no? Exacto. Y entonces, o sea, que ante ese tipo de... Es que si te tomas una aspirina es como si abres el grifo. Claro. Y se inunda. Exacto, se anega como si dijéramos todo el cerebro, y entonces aún es peor. Entonces, ante todos esos síntomas, lo primero que hay que hacer, como ya he dicho antes, irse volando a un hospital de urgencias. Si puede ser grande, mejor. Si puede, claro, todo el mundo no tiene en la esquina un hospital, pero bueno, hoy día ya hay medios que no a todo el mundo llegan, pero bueno, a la gran mayoría aquí sí que llegan. Lo mejor es llamar al 061 y volando. Pues sí, porque hay que llegar, si puede ser, en las 3 primeras horas. Ahora dicen... Sí, no, en las 3 primeras ya se ponen los medios adecuados para que te quede la menos discapacidad posible. O sea, aquí lo que se trata es de no llegar a la discapacidad, porque bueno, siempre es para todos pues peor. Primero para la persona que le pasa, y luego pues depende de qué discapacidad para el cuidador. Entonces, pues bueno, lo que hay que ir a evitar es eso precisamente, que no haya discapacidad. Claro. Eso es muy difícil, pero se puede ir evitando si se trabaja con un poco de ligereza. Si te cogen a tiempo eso. Y te entienden.
También. Y no tienes otra discapacidad añadida, porque yo tenía un amigo que hace 2 años, no, 1 año y medio, en Navidad le dio un dolor muy fuerte en la cabeza. Él tenía una parálisis cerebral leve. Se fue al hospital y le dijeron que es que estaba borracho o se había tomado algo. Bueno, a veces también ocurren estos casos, porque, a ver, nuestra asociación y junto con el resto, nosotros lo que queremos es que en todos los hospitales de urgencias exista un neurólogo de guardia, porque si no, a lo mejor te coge el primero que te pilla por delante, porque eso a veces ha ocurrido, y si hay un neurólogo de guardia, siempre es más difícil que ocurran estos episodios. Entonces, ahí también la administración ha de poner de su parte, porque ahí es donde interesa que no haya necesarias equivocaciones. Allí sí que la cagaron completamente, porque era un chico con una parálisis cerebral leve, o media, que caminaba bien, que hablaba bien, trabajaba en un organismo de la Generalitat, o sea que era un chico que estaba sí, no, que se podía posiblemente... Y como la cagaron, el chico murió al día siguiente. Por eso es muy importante, por eso es muy conveniente reconocer, pero la persona que te reciba que conozca los síntomas, porque casos como ese lógicamente se dan y bueno, es una verdadera lástima. Y que conozca que puede haber un enfermo que tenga otra discapacidad. Cosa. Claro, y que no influye como por ejemplo para que aborden la nueva. Claro. Pero a veces como piensan que ya estás cascado, pues ¿qué más da? No, pero eso es una equivocación, o sea, vamos, no tiene nada que ver. Ya. Al menos creo yo, o sea... Antes has mencionado los cuidadores. ¿Hacéis alguna labor para cuidar al cuidador? A ver, hacemos, y nos gustaría hacer más, pero es que a veces hacemos actividades para el cuidador, pero está inmerso en el cuidado del enfermo que no vienen. O sea, la persona que tiene una persona con discapacidad a veces no puede. O bueno, a ver, yo he sido cuidadora 18 años y la verdad es que después de la experiencia sí que hay que mirar de que el cuidador tenga un espacio aparte. No sé, al día que tenga, pues no sé, algún tipo de actividad, si no todos los días, algún día, algo que le haga desconectar un poco, porque si no llega un momento que el cuidador está tan cascado más que la persona que está cuidando. Entonces ya, a ver, yo incluso hice un curso por cuenta del ayuntamiento, que era cuidar al cuidador, y la verdad que fue muy efectivo, porque eso se tiene que potenciar. Se tiene que potenciar en el sentido de que a veces el cuidador incluso no quiere dejar a esa persona y es necesario incluso pedir ayuda a los mismos de la casa, si hay varios y es posible, desconectar un poco, que ese momento que desconecte le dará más fuerzas para continuar en su labor. Que tenga tiempo propio. Exacto, que no por eso es egoísta ni mucho menos. Ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis en el chat y
lo responderemos. A ver si os animáis a hacer alguna preguntita, que el tema lo vale. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo ya... Dime. No, que yo ya he hecho propaganda mandando correos a los socios para ver si se animan y al menos hacen alguna pregunta. Sí, o si no, ya sabéis que princess@discapacidad.tv podéis enviar un correo y yo consultaría con Carmen y os respondería lo que queráis saber. Estupendo, sí, no hay inconveniente, claro. Entonces, para el cuidador no hacéis grupo de ayuda ni... A ver, hemos intentado hacer grupos de ayuda solo para cuidadores, pero no logras hacer un grupo, claro, dices, a veces merece ya el esfuerzo aunque solo te vengan 3 personas, pero claro, normalmente siempre hay una psicóloga que les puede echar una mano y hemos hecho grupos de 8, pero es muy difícil que te vengan, pero porque creen que no pueden dejar a la persona, al familiar, generalmente es al familiar. Sobre todo las mujeres están muy abocadas cuando es el marido. Y no digo que los maridos no se aboquen, pero me vengo a referir que cuesta arrancarlos de la persona afectada. La mujer, como siempre, es la cuidadora principal por excelencia. Nosotros también tenemos cuidadores, que son maridos, y hace poco, desgraciadamente, ha fallecido una señora de casi 80 años, que el marido era el cuidador con sus 82 años y la cuidaba de maravilla, un esfuerzo, solo vivía para cuidarla y tenía una discapacidad bastante grande. Pero bueno, claro, la mayoría son mujeres, o hijas, o esposas. Dentro de 3 minutos nos iremos a publicidad, pero explícame qué problemas físicos pueden quedar. Pues bueno, puede quedar una fascia, bueno, la paralización de medio cuerpo, la hemiplegia, puede quedar disfagia, también la espasticidad. ¿Disfagia es que no puedes hablar? No, la disfagia generalmente es para tragar los alimentos, que hay problemas. E incluso si no se va con cuidado se pueden ahogar se atragantan, exacto. Entonces, pues bueno, generalmente este tipo de cosas, cuando tienes el ictus, pues muchas de estas probabilidades existen, pero bueno, a lo mejor pues reeducando pues se puede, por ejemplo, la disfagia, a lo mejor en un primer momento incluso tienen que poner una sonda, pero luego lo que se trata, si es posible, es sacarla y poquito a poco pues ir introduciendo, porque claro, no es lo mismo tener una sonda que puedas comer. Sí, pero hay que ir muy al tanto, porque a veces, incluso en los hospitales, a veces se han ahogado, o sea, que hay que ir muy al tanto con lo de la disfagia. Problemas en el habla también hay mucha gente. Sí, mucha gente, y eso pues claro, también les dificulta a lo mejor pues para escribir, porque todo influye. Además creo que hay 8 clases de afasia, entonces según la que sea, ser más o menos complicada para rehabilitar. Hay personas que a lo mejor pues solo emite sonidos y es muy difícil de que llegue a hablar, pero bueno, todo es cuestión de encontrar logopedas que trabajen
a fondo esta discapacidad, pero bueno, cuesta mucho. Nos tenemos que ir al corte, pero volvemos enseguida. Estamos de nuevo con vosotros. Ya sabéis que en Peces de Colores nos hidratamos con agua Aquarel de Nestlé y también agua Aquarel. Y también os recuerdo que os conectéis en el chat y hagáis algunas preguntitas. Estábamos comentando en el intermedio con Carmen que al igual como la gente con parálisis cerebral, los discapacitados con secuelas de ictus tienen muchos problemas a nivel social, porque no sé por qué, siendo la mayoría de personas con discapacidad que tenemos secuelas a nivel cerebral, la gente habitualmente pasa de nosotras. Sí, por eso comentamos que la prevención y dar conocimiento de este tipo de patología es muy importante porque, a ver, nosotros, por ejemplo, sabemos que a personas que han tenido un ictus a lo mejor pues tienen epilepsia. Claro, ¿qué pasa? A lo mejor, pues bueno, tienen un ataque de epilepsia por la calle. En muchas ocasiones, a veces, ni ellos lo saben, sino que a veces en los hospitales los informan, generalmente tampoco, y se encuentran que, bueno, pues que están en la calle pues con su ataque de epilepsia y claro, generalmente las personas no piensan que pueda ser un ataque de epilepsia, sino que a lo mejor, pues bueno, que habrá tomado, que habrá bebido o que habrá ingerido, y eso pues tampoco es así. Entonces, pues bueno, cuanto mayor conocimiento haya de este tipo de patología, menos casos y menos problemas pues tiene que tener la población, y estamos en ello. Pero ni siquiera los médicos a veces, yo he ido a veces al médico y yo no sé si no lo dicen. En el clavo. Bueno, de todos modos, a ver, ahora desde atención primaria también se está intentando que todas estas, todos estos síntomas incluso sean tratables, porque antes, por ejemplo, de tener un ictus hemorrágico o isquémico, también hay unos que se llaman AIT, que son transitorios. Y si se acude a atención primaria, ahora ya los estudian para que no te dé el gran ictus. Entonces, por ahí, en atención primaria, pues ya se están dando pasos que creo que eran bastante necesarios para evitar, pues, tener el problema gordo. Y no, en atención primaria sí, incluso los médicos de atención primaria. A ver, yo estuve se hizo para atención primaria una agencia de investigación médica. Se hizo una guía de ictus para atención primaria que está colgada en la web del Ministerio, creo, y si no se colgará, que ya iba enfocada a eso. Para los médicos incluso había una separata para los familiares, para que tuvieran orientaciones, unas pautas a seguir. Y bueno, y creo que quedó bastante bien. O sea, si alguien quiere consultarla,
creo que en la del Ministerio de Madrid, si no lo han colgado, la colgarán. Y es guía para ictus en atención primaria. Seguro que está colgada. De todas formas, yo que me informo de cada tema en internet, solo con poner ictus ya salieron todas las pautas y todos los avisos que da el cuerpo para... Sí, no, también hemos avanzado en eso, porque hace, no sé, 3 o 4 años quizá que había muy poca orientación, porque yo me acuerdo que nuestra web está colgada ya hace bastante tiempo y como aquel que dice, íbamos en solitario, pero ahora no, y se agradece porque lo que quieres es eso, que haya divulgación de lo que es la enfermedad, los síntomas y las secuelas. Que todo el mundo esté enterado y al menos evitará el tener que correr. La problemática también de mucha gente con ictus es el habla. Como muchas personas afectadas de parálisis cerebral, el habla ya es una barrera social. Pues sí. Incluso los médicos ya, si no eres muy espabilado, si no les das la vuelta tú antes que ellos reaccionen, te ven y ya te toman por otra cosa. Sí, bueno, pero hemos de pensar que el colectivo médico, al menos los de ictus, yo los veo bastante concienciados, que se están concienciando. Porque son neurólogos. Sí, pero parece que la neurología siempre ha sido, no sé, la hermana pobre. No, en el sentido del ictus, porque a otras enfermedades se le han dado más relevancia. Y dices, bueno, si por ejemplo el ictus tiene más afectación que, por ejemplo, los accidentes de tráfico y el Alzheimer juntos, porque eso no es ningún invento mío, sino que es la realidad, pues se tiene que pensar en que hay que potenciar más todo lo que es, yo siempre digo, la prevención. Y es más, yo siempre he dicho que la prevención incluso tendría que estar en las escuelas. O sea, una asignatura, vamos, que total, esto es muy simple de prevenir. Dar unas pautas, o sea, también la alimentación, también evitar, exacto, el colesterol. Hay muchos alimentos de hoy día que tienen cantidades de colesterol. Entonces, pues bueno, evitar, enseñar a los niños que coman de una manera más saludable. Entonces, pues bueno, todo es cuestión de proponérselo. Yo creo que se tiene que empezar educando a los niños para que los niños eduquen a sus padres. Sí, yo creo que sí, actualmente sí. Muchas veces pasa eso cuando un niño chiquitín en la clase hablan del reciclaje de basura, el niño es el que dice al padre dónde se tiene que poner cada basura. Sí, porque los niños son muy receptivos y si se les enseña de una manera adecuada, porque lógicamente de la manera que aquí estamos explicándolo, ¿no? Pero adaptando un programa para niños, pues sí. Yo siempre he dicho que la educación sanitaria no está de más en las escuelas y más en este tipo de cosas. Por fin tenemos un mensajillo en el chat. Es de Mariano de Soria y nos felicita por el programa y pregunta
Dice Raquel, pregúntale a la señora cómo se detecta el ictus y cuáles pueden ser los síntomas. A ver, los síntomas, los síntomas hemos dicho que pueden ser un mareo, un dolor de cabeza pues bastante grande, el adormecimiento de medio cuerpo, de pierna a mano. Por ejemplo, cuando se le dice a la persona que sonría, pues tiene la boca como torcida. Esos son los principales. De hecho, solo son 4 o 5, pero que son vitales para detectar lo que es un ictus. Nos pregunta también si el ictus es hereditario. A ver, no sé si es hereditario o no, pero yo actualmente sé de casos que se está estudiando al familiar. Y yo lo sé porque precisamente tengo un caso muy cerca en la asociación que le dio a un familiar y todos los más allegados están haciéndoles el estudio. En mi caso, por ejemplo, y normalmente no particularizo, pero a mi abuela le dieron 3 embolias. Mi madre tuvo una y la he tenido en casa con hemiplegia 18 años. 2 tías han muerto con embolia y tengo otra que, gracias a que yo ya empecé a conocer los temas, ha tenido pequeños multiinfartos como hace 10 años y ella tenía caídas, como a veces tienes una caída y dices, uy, ¿qué me ha pasado? Me ha dado un mareo, un vaído. Bueno, pues eran pequeños multiinfartos que al detectarlos y al tener un tratamiento, pues ya no te da la gran embolia. Entonces, pues bueno, ahora tiene, por ejemplo, ella 90 años y hace 10 años que yo le detecté todo eso y bueno, pues vas al médico, que entonces lo dices. También tengo que decir que no me creían, o sea, yo dije, óigame, esta señora pues... Es un factor de riesgo que la familia... Yo en mi caso creo que sí, y ahora se está detectando, lo están estudiando, eso sí, me consta que en algunos hospitales de aquí de Barcelona se está haciendo. Por lo menos conozco 2 hospitales. O sea, algo tendrá que haber. María nos está diciendo muchas gracias, señora no, que va, Carmen, y que es muy interesante tu exposición. Bueno, pues... Y pregunta, ¿fumar marihuana puede ser causante de ictus? Hombre, causante no lo sé, pero también se contempla que las drogas también influyen en el ictus. O sea, mejor no ya marihuana, el tabaco en general. O sea, es un factor de riesgo, pero que por ejemplo, me parece que multiplica por 2 el tener una embolia. Eso el tabaquismo. Entonces, pues no sé. Pero... se fuma más tabaco que marihuana. Es que María no confiesa. Es que mi hijo es un fumeta y me da miedo cuando le causan tantos dolores de cabeza. Pues entonces... Pues quizá tendría que consultar. Sí, mejor a un neurólogo, porque aquí estamos hablando, claro, en plan así general, pero mejor un neurólogo, que es el que le podrá dar unas pautas. Entonces, bueno, sí que últimamente se contempla que las drogas también influyen. Y en el caso de su hijo no lo sé, pero en fin... puede tenerlo en cuenta por si acaso. En lo que decíamos de los síntomas hereditarios, yo también creo que sí, porque mi abuela murió con varios ictus.
su hijo, mi padre, también murió con varios hitos repetidos, pero en el caso de mi padre, hace más de 20 años que decía que de un ojo veía doble. Bueno, y yo pienso que aquellos ya eran pequeños infartos que le atacaron a la vista, pudiera ser. O sea, también la visión borrosa también influye. Ahora, yo ya como no somos especialistas. Exacto, pero bueno, ante cualquier síntoma de esa clase siempre es mejor consultar. Más vale consultar y salir de dudas. No obstante, ya al hacer más unidades de ictus, porque antes habían, en lo que me he comentado, 29 y ahora ya hay 30 y pico, ya parece que, al menos en el territorio español, se están empezando a poner las pilas con el fin de evitar, pues, en fin, la cantidad tan inmensa que hay de ictus. Y es de agradecer. Sí. De todas formas, también puede ser que la misma familia lleve la misma pauta de alimentación, de consumo de tabaco. No, o algún componente genético. Yo hace 5 o 6 años pregunté y me dijeron que no, que no. Pero últimamente yo veo que lo están estudiando, algo tendrá que ver. Y si es un componente genético, pues no influye ni la comida, ni el alcohol, ni el tabaco, ni nada, sino el componente genético que sea. Mejor no fumar y no bueno, beber. No, por descontado. Pero vaya, yo creo que en cuanto lo de las drogas permitidas o no permitidas cada vez se usan más pronto. Hay niños que con 12 años fuman. Bueno, de ahí como yo tabaco. Sí, bueno, de ahí como yo comentaba que la educación ha de estar en la escuela, porque es una época entre a lo mejor los 12, 14, 16 años que los niños empiezan a fumar, es aquello que es la novedad, los niños. Entonces, bueno, yo creo que si se les hiciera se les pasara algún vídeo con todo este tipo de cosas, pues puede que algo les quedara, y si en vez de fumar 20 fuman 10, pues bueno, 10 menos que tienen el riesgo. Al menos ir educándolos. Dicen que las niñas fuman más que los niños. Eso también, sí, porque lo ves, pasas por los colegios y lo ves. O sea, no es como antes, que bueno, que se fumaba a escondidas del padre, del vecino, no, hoy día... Todos hemos sido jóvenes. Sí, no, y tanto. Pero bueno, a mí, por ejemplo, por el tabaco no me ha dado. No veo por probarlo tampoco. No, hombre, sí, a lo mejor sí, alguna vez algún cigarrillo, pero vamos, yo es que vi que tampoco era lo mío, o sea, no. Pero también pienso que va en la familia, y si tú fumas no puedes decir a tu hijo que no fume. No. Sí, pero depende, porque, a ver, en mi casa mi marido no fuma, mi hijo mayor no fuma, el pequeño fuma, y en casa no fuma fuera, porque como no me gusta que haga olor a humo ni tragarme el humo, pero bueno, es un hábito que cuesta sacárselo de encima, ¿eh? O sea, el que tiene el hábito de fumar le cuesta, entonces pues bueno, también se ha de pedir ayuda para evitar el fumar, pues también lo puede hacer, porque ya digo, es un hábito que cuesta, pero muchísimo. Yo, bueno, las personas que conozco que quieren dejar de fumar les cuesta. Sí. Entonces yo no digo que sea una cosa fácil, pero bueno, se puede intentar. Pero si se educara, porque
aparte de los ictus y tal, bueno, y por los pulmones, ataques cardíacos, claro, no. y el cáncer de... Exacto, es que es ya en sí para todo, es todo. Es todo. O sea, además, por la composición que llevan 50.000 sustancias y ninguna buena, claro. Porque, en fin, mi padre era fumador de caliqueños, que muchas personas no deben de saber a lo mejor lo que es el caliqueño, pero eran unos puritos así más retorcidos. Finitos. Sí, y aquello era más sano, con todo lo retorcido que estaba, que parecía que te fumaras un palo, que todas las sustancias que llevan, si están comprobadas y publicadas las sustancias. Entonces, pues bueno, es cuestión de que si uno se quiere, no sé, en fin, yo no soy partidaria en el sentido ese. Bueno, hay que decir que sustancias malas ahora hay en todos los alimentos. También. A no ser que mires mucho las etiquetas, No, en un zumo te meten de todo. Todo. Así que... Bueno, en todos los productos en general. Yo no sé si son buenos o malos, pero entre conservantes, saborizantes y bueno, todo tiene... Algún programa haremos también de los productos biológicos y las ventajas que tienen. Pues es interesante, yo creo que sí, que vale la pena. Todo lo que sea divulgar un poco de educación sanitaria, pues vale la pena. Aparte de la asociación de aquí que está en San Boi, ¿qué otras entidades estáis conectadas en la federación? Bueno, pues en vista del problema tan grande que es el ictus, 4 asociaciones somos socias fundadoras de la Federación Española de Ictus. Posteriormente se han incorporado 2 más. Las 4 fundadoras es la Asociación de Ictus de Asturias, de Granada, de Zaragoza y la nuestra de aquí. Luego, posteriormente, hay Baleares y Extremadura o Cáceres. Entonces, pues es cuestión de aunar esfuerzos, pues para lo que decimos, para reivindicar nuestros derechos frente a la administración y frente a las mejoras que socialmente pues necesitamos. Porque aquí hemos hablado de todo el tema médico, pero es que socialmente también necesitamos pues una serie de ayudas que a veces no te llegan, porque la discapacidad conlleva mucho gasto en una familia. Entonces tenemos el plan de la dependencia que... La ley de autonomía la ley personal, que bueno, que sí, que está desarrollándose, pero nunca se acaba de desarrollar del todo. Sí. Y entonces, pues claro, son puntos que tenemos en contra. Y una persona discapacitada tiene un gasto pues bastante fuerte en adaptaciones, en el hogar, en inconvenientes que tiene por todas partes, en transporte. Entonces, pues bueno, es cuestión de que socialmente también necesitamos apoyarnos los unos en los otros para avanzar en este tema. Aunque las necesidades con otras patologías también vienen a ser las mismas. O sea, la discapacidad sea de la clase que sea, las necesidades... Está muy mal económicamente y socialmente. Sí, socialmente se necesitan más ayudas, las que están en proyecto no llegan. Recortan. Este año, por ejemplo, han recortado de todo. Sí, a nivel general sí. Todo lo que son subvenciones están recortadas. A las asociaciones, pues a lo mejor las tenemos aprobadas, pero no se sabe cuándo cobraremos. Y entonces, pues bueno, te interfiere bastante el hecho de querer hacer algo por las personas discapacitadas.
pero estamos en ello, no pararemos. Sí. Todas las entidades que Carmen ha dicho las tenemos aquí. Si alguien de alguna ciudad quiere saber dónde dirigirse, solo tenéis que mandar un correo a peces@discapacidad.tv o entrar en la página web de ABC, que no sé cuál es. Es 3 W, ABC, que es AVE, mira, ABC, sí, está, me parece que sale. Entonces, y hay enlaces que podrán, bueno, conectamos con las otras asociaciones, con la Sociedad Española de Neurología, que por cierto el año 2008 nos dieron un premio a esta federación por los esfuerzos que habíamos hecho por aunar esfuerzos en querer sacar adelante el proyecto este. Entonces, pues bueno, también parece que no, pero eso te da un estímulo para seguir adelante y luchar por lo que crees. Pues el tiempo se nos agota. Muchas gracias. Gracias a ti. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.